Bueno, tenemos el método perdón, hoy vamos a estudiar el tema ecuaciones hiperbólicas, es el tema 4. Veremos básicamente dos métodos en adición al ya conocido método de Fourier de separación de variables. Veremos también el método de solución de D'Alembert. En todos los casos vamos a trabajar sobre dominios finitos, lo cual simplifica bastante el método, pero que tampoco es que introduce demasiada restricción para si voy a analizarlo sobre dominios infinitos. Bueno, como una de las ecuaciones más importantes de la física matemática, la ecuación de ondas eh, ha sido estudiado primero matemáticamente por ser una clase importante de ecuaciones, pero además desde el punto de vista de las aplicaciones por la multiplicidad de presencia que tiene ella en fenómenos diversos. El método que vamos a empezar a estudiar ahora, que es el método de Allenberg, se concentra básicamente en buscar la solución en forma de la suma de dos ondas viajeras, una viajando hacia la izquierda y una viajando hacia la derecha. Después, al final, después que veamos el método de Fourier, vamos a ver qué relación existe entre una y otra expresión. En sentido general, la ecuación de ondas está, digamos, relacionada con fenómenos que cumplen estas condiciones. En particular, la constante c determina la velocidad de propagación de la onda, y otro detalle importante es que las condiciones iniciales solo tienen efecto local, no global en la solución. Bueno, esta es la ecuación de ondas, típico ejemplo de una ecuación hiperbólica sobre un dominio finito, ¿verdad? En el cual está sujeta a unas condiciones iniciales, tanto esta primera condición inicial, que vendría a ser la posición inicial de la cuerda. Esta segunda condición inicial sería la velocidad inicial de la cuerda, y obviamente estas dos condiciones de frontera aluden a las condiciones que yo les voy a dar a los extremos de la cuerda, ¿verdad? Con respecto a ese intervalo AB en general, pero nosotros vamos a trabajar sobre un intervalo 0L. Bueno, para analizar el método de Allenberg, debo recordarle algo, es que en general en la época que de Allenberg trabajó, los procedimientos, digamos, se reducían a manipulaciones algebraicas que quizás hoy nosotros no estemos exactamente de acuerdo cómo se planteó en la época, pero que indudablemente por la gran visión que tenían estos matemáticos, funcionaban en diversos problemas. Una de estas manipulaciones algebraicas que les hago referencia es imaginemos que la ecuación de onda esta que está acá, yo la voy a tomar como un cierto operador que está actuando sobre u, que va a ser la segunda derivada con respecto a t menos c al cuadrado por la segunda derivada con respecto a x, a la variable de estado. Pero esto que yo tengo acá, y ahí es donde radica, digamos, la grandeza del método, yo lo puedo mirar sin mucha, digamos, matemáticamente sin mucha corrección, lo puedo tomar como una diferencia de cuadrados, y entonces voy a manipular como tal. Les recuerdo que en realidad lo que estoy diciendo es que el miembro izquierdo de la ecuación de onda es
este producto actuando sobre U igual 0. Pero para que eso sea 0, uno de los dos factores tiene que ser 0 al menos, con lo cual nos lleva a estas dos ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ¿verdad? Que solo se diferencian en el signo. Y voy a hacer un cambio de variable en la función U, esta que yo estoy buscando, y es introducir estas dos ondas viajeras, una, como les decía, hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, con la cual la derivada de U con respecto a la nueva variable chi se puede escribir de esta forma. Esto, obviamente, me va a permitir reescribir la ecuación de onda original, como veremos a continuación. Bueno, esta idea del cambio de variable, lo que me dice que voy a buscar la solución U de mi ecuación de onda como la suma de dos funciones, una que depende de la onda viajera hacia la derecha y otra que depende de la onda viajera hacia la izquierda, que satisface las condiciones iniciales, obviamente tanto para la posición como para la velocidad de la cuerda, y que al yo poner de esta forma la solución, al evaluar, se dan cuenta que la primera ecuación que me va a permitir encontrar quiénes son esas ciertas funciones h y m desconocidas hasta ahora, estas dos condiciones iniciales me llevan a este sistema de ecuaciones en el cual la segunda ecuación la puedo integrar directamente, ¿verdad? Y me permite obtener, entonces, junto con la primera que yo tengo acá, tengo este sistema de ecuaciones. Fíjense que tengo, digamos, h más m en la primera ecuación y h menos m en la segunda ecuación. Si sumo ambas ecuaciones, despejo h. Si resto ambas ecuaciones, despejo m. Eso es lo que vamos a hacer para resolver este sistema, como veremos en la próxima filmina. Bueno, como les decía, el sistema anterior, sistema lineal con dos incógnitas, dos ecuaciones, me permite obtener las soluciones de h y de m de una manera muy sencilla, de esta forma que está acá. Bien, ahora les recuerdo que h depende de x más ct, o sea, la onda viajera, desde la variable en realidad es x más ct, y m, su variable es x menos ct. Cuando yo sustituya acá, en h y en m, a x por x más c por t, y a x en la segunda por x menos ct, y manipulo esta segunda integral, porque recuérdense que entonces quedaría la integral de 0 a x menos ct. Como tiene un menos delante, voy a invertir los límites de integración, me queda más, y entonces me queda que la integral en h es de x, desde 0 hasta x más ct, y la integral en m es de x menos ct hasta 0, ambas con signo negativo y con el mismo coeficiente 1 sobre 2c. Por propiedades de la integral, es decir, de aditividad del intervalo, si yo tengo la mismo integrando y tengo la integral desde a hasta b más la integral de b hasta c, esa es la integral entre a y c. Con lo cual, aplicando esa propiedad y sustituir acá en la forma de la solución que yo estoy buscando, obtengo la expresión final de lo que se conoce como la solución de D'Alembert. Fíjense que la integral esta que yo tengo acá en el segundo miembro, si ustedes se dan cuenta, es ni más ni menos que el valor medio de la función entre las dos ondas, ¿verdad? El teorema del valor medio integral entre las dos ondas de la función g. Así que, y la primera parte es el promedio de f entre las dos ondas.
O sea, que en realidad geométricamente esto tiene digamos, una vista muy fácil y es siempre nos reducimos o lo llevamos a ciertos promedios que ya yo conocía del cálculo clásico, en el caso particular del cálculo integral. Vamos a resolver ahora la ecuación de onda sobre un dominio finito, pero por el método de separación de variables, ¿verdad? En este caso, las condiciones de frontera las hemos tomado homogéneas. No tiene nada que ver. Lo único que, si pongo no homogénea, lo único que hago es complicar los cálculos, pero no agrega nada particularmente trascendente al método que yo estoy buscando, que voy a usar, que es el de Fourier. Bueno, como sabemos, el método de separación de variables tiene tres pasos muy sencillos. Primero es obtener dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Se buscan las soluciones de estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias que satisfagan las condiciones de frontera y, por supuesto, después se forma la combinación lineal de estas soluciones para satisfacer las condiciones iniciales del problema. Bueno, como ya sabemos, vamos a buscar la solución en la forma de un producto de dos funciones. En este caso, uno que depende solo de la variable de estado x y la otra que depende solo de la variable temporal t. Al sustituir la forma u en la ecuación original de ondas, obtengo estas dos condiciones. Y como ya sabemos que tenemos una igualdad entre dos términos que dependen de distintas variables, eso solo es posible si es igual a una cierta constante, que por comodidad le hemos puesto menos k. Lo primero que vamos a analizar es estas son las dos ecuaciones que se han obtenido, ¿verdad? Obviamente les recuerdo que estamos buscando soluciones no triviales a mi ecuación de ondas. Bueno, para obtener la solución completa tenemos que analizar los tres casos con respecto a la constante k. Primero que sea, si es menor que 0, obviamente entonces las raíces son reales y distintas. Se obtiene la solución de esta forma. Al evaluar en la primera condición de contorno y de la segunda, me queda un sistema en el cual C1 y C2 es igual 0, con lo cual X, digamos la componente X ya es nula y por tanto físicamente no podemos trabajar con este caso porque me da la solución trivial. Con lo cual el caso k menor que 0 está descartado. Un análisis similar, si k es igual a 0, ¿verdad? Me lleva a que las raíces son reales y repetidas, con lo cual la solución posee esta forma. Y de vuelta, la función que solo depende de x es nula y la trivial es nula, con lo cual este caso también debemos desechar. Físicamente hablando, no tiene ningún tipo de significación. Bueno, entonces veremos que nos resta el caso en el cual k es mayor que 0, con lo cual las raíces de la ecuación característica son imaginarias puras y la solución se puede escribir de esta forma que está acá. Al usar las condiciones de frontera, obviamente C1 es 0, pero el segundo factor no puede ser 0 porque en este caso tendríamos la solución trivial, por lo que tiene que ser 0 el seno de la raíz de k por L. Lo que estáis diciendo es que el argumento es un múltiplo de pi. Y bueno, se puede escribir la solución de esta forma.
Y análogamente, fíjense que ya yo tengo quién es K, busco o lo escribo ya después para la solución de T y no tengo ningún tipo de problema en que la solución final de U es esta que está acá. Pero les recuerdo como antes que para cada n, esta expresión de U es solución de la ecuación de onda, con lo cual por el principio de superposición lo que estoy buscando es U como la suma de todas esas soluciones. Bien, esto es lo que es la base para ya poder escribir la solución final según el método de Fourier. Bueno, teniendo en cuenta las soluciones, perdón, las condiciones iniciales de la expresión en forma de una serie que obtuvimos en la firmina anterior, yo entonces puedo obtener que f de x y g de x admiten un desarrollo en series de Fourier en seno de esta forma que está aquí. Ahora, para eso lo que tengo que escribir es quiénes son A sub n y B sub n, que ustedes saben que son los coeficientes que están dados en función de f y de g, como vamos a ver en la filmina siguiente. Es decir, los coeficientes A sub n y B sub n de ese desarrollo en senos de las funciones f y g están dadas por estas dos expresiones que están acá. Para garantizar la existencia de la solución, nosotros tenemos que pedir un par de condiciones con respecto a f. Primero, que tiene que ser de clase C2, es decir, tener derivada continua hasta el segundo orden, aunque la de tercero puede ser continua a tramos y tiene que satisfacer estas dos condiciones que están acá. Y lo mismo para G. Lo que pasa es que como G es la derivada de U, ya no tenemos que pedirle que sea de clase C2, sino basta con que sea de clase C1 y su segunda derivada es la que puede ser continua a trozos y ella debe satisfacer esta condición que está aquí. Bueno, ustedes probablemente se preguntarán, bien, resulta que tenemos la expresión de D'Alembert y la expresión dada por la serie de Fourier, por el método de Fourier. Bueno, en realidad no es muy difícil demostrar. Llevo un poco de cuentas en concreto, pero técnicamente no es complicado. Si yo uso la fórmula por ejemplo, coseno de A, seno de B y seno de A, seno de B como semisumas o semirestas, perdón, del seno del ángulo duplo, en realidad se puede llegar sin mucha dificultad a que las expresiones estas en A sub n y B sub n y por tanto la expresión final para U se reduce a la fórmula de D'Alembert que ya nosotros habíamos visto anteriormente. Es decir, por manipulaciones algebraicas sencillas, engorrosas pero sencillas, no hay ninguna dificultad en demostrar que ambas soluciones son equivalentes.